Gracias por continuar con nosotros. Por acá me acompaña el abogado Ernesto Hermida, quien nos estará abordando el tema de la mediación en el proceso penal. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Un placer tenerlo acá nuevamente. Muchas gracias, Angélica. Igual siempre el placer es de parte de nuestra firma poder estar acá con ustedes, compartiendo contenido legal de mucho interés para la audiencia. Ok, para iniciar, para entrar en el tema, coméntenos un poco en qué consiste la mediación en el proceso penal. Bien, la mediación en el proceso penal no es más que una manifestación del principio de oportunidad. En el Código Procesal Penal así se establece en el artículo 55. La mediación es una figura a través de la cual el legislador ha dejado la salvedad a las partes en un conflicto, cuando existen delitos, de solventar el problema de una manera pacífica, amigable, alterna al proceso penal ordinario. ¿Se puede aplicar la figura de la mediación en todos los casos o solo en delitos penales? Bien, la mediación no procede en todos los casos. La mediación únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley se puede aplicar este principio. Coméntenos un poco cuál es el marco legal que regula la figura de la mediación en materia penal. Ok, el marco legal que regula la figura de la mediación está contemplado dentro de lo que es el Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 1 que tiene que ver con el principio de legalidad, con el artículo 55 del Código Procesal Penal, en el cual se establece cuáles son las manifestaciones del principio de oportunidad. Como podrás escuchar, la frase principio de oportunidad es una manera de brindarle a una persona que ha quebrantado la ley a través de la comisión de un delito, de poder solucionar el conflicto de manera amigable. Entonces está establecido dentro del artículo 55, 56, 57 y 58 del Código Procesal Penal. ¿Cómo puede una persona acceder o aplicar la mediación, ya sea víctima o acusado? Ok, perfecto. Con respecto a la mediación, la ley establece que puede ser en dos momentos. La mediación puede ser antes del proceso, que en el artículo 56 y 57 se conoce como mediación previa, o puede ser durante el proceso, una vez ya existiendo una acusación penal. Cuando existe una denuncia, entonces existe una investigación policial. Las partes pueden acudir en búsqueda de una solución pacífica a través de la aplicación del criterio de oportunidad. Puede ser instada directamente por la víctima o puede ser motivada también por la parte investigada. La mediación previa como tal, es antes de que ya exista una acusación ante la autoridad judicial. En ese caso, ¿en qué momento es oportuno aplicar la mediación? ¿Antes o ya en los juzgados? Hay algunos factores que pueden incidir para determinar qué es lo idóneo, pero si lo que se pretende es la reparación de la violación a un derecho, ya sea un delito patrimonial, ya sea un delito que la ley permita la aplicación de la mediación, si las partes están de acuerdo, porque eso es algo importante, Angélica, para que proceda la mediación tiene que haber voluntad de ambas partes en llegar a un arreglo. Si las partes están de acuerdo, lo más sano es que la mediación sea previa, es decir, antes de que exista una acusación penal. Porque ya, si estamos hablando de que ya se acusó, ya hay un compromiso legal, ya hay una persona acusada formalmente, eso te puede abrir un proceso penal, puede conllevar medidas cautelares y hace que el proceso se vuelva más largo. Entonces, lo ideal sería siempre que se aplique antes de la acusación penal. ¿La mediación solo procede por pago económico o cómo? Explícanos un poquito sobre eso. Bien, la mediación como tal, Angélica, es una manera de poner conflicto al proceso ordinario de una manera amigable. No necesariamente la mediación conlleva exigidamente un pago económico. Y aquí es importante que nosotros podamos conocer que la mediación aplica, según el artículo 56 del Código Procesal Penal, en algunos casos en concreto. Y dice el artículo 56 que procede en las faltas, procede en los delitos imprudentes o culposos
procede en los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación. O bien procede en los delitos sancionados con penas menores a 5 años. Entonces, en esos casos, la mediación perfectamente se puede realizar. ¿Qué significa la mediación? La mediación significa un acuerdo mutuo para solucionar la disputa. Y puede ser, por ejemplo, en un caso de unas amenazas, a través de un compromiso de respetarse, de que no hayan actos de amenazas, intimidaciones, y no necesariamente conlleva un pago económico. ¿Por qué decidió abordar este tema el día de hoy? ¿Qué es lo que consideró importante para abordar este tema? Bien, nosotros en la sociedad que vivimos existen una alta incidencia en delitos patrimoniales, estafas, delitos de propiedad, inclusive los delitos como por ejemplo lesiones leves, amenazas, ameritan aplicación de un criterio de oportunidad. Muchas veces las personas, Angélica, activan el sistema de justicia a través de las instituciones, no necesariamente para que la persona que comete el delito vaya detenida, sino porque buscan solucionar el conflicto de manera pacífica. Entonces, la intención nuestra como firma jurídica es que a través de este espacio nosotros podamos colocar en la mente de las personas que al momento de tener un conflicto legal, perfectamente pueden acudir en búsqueda de una solución pacífica, amigable por la vía de la mediación. No necesariamente desgastarse en un proceso formal, judicial, que puede conllevar tiempo, desgastes emocionales, desgastes de recursos, y la ley tiene esta figura que te permite llegar a un acuerdo pacífico. Ese es el propósito del por qué nosotros abordamos este tema el día de hoy. Ok, mire, ¿nos puede explicar si en algunos casos como delitos por muerte, por accidente de tránsito, por pensión alimenticia o por violencia de género, se puede aplicar la mediación? Ese punto es interesante y la razón es la siguiente. El artículo 56 establece que la mediación procede en los delitos imprudentes o culposos. Hablemos de las muertes en accidente de tránsito. En este momento, en nuestra legislación, se ha establecido que cuando hay personas fallecidas en accidente de tránsito existiendo estado de ebriedad, es improcedente cualquier tipo de mediación. Eso significa que si hay una muerte en un accidente de tránsito producto de un estado de ebriedad, no hay manera de que se resuelva el conflicto por la mediación. Debe de ir a proceso y debe haber una sentencia judicial. Eso es algo muy delicado porque nosotros sabemos la alta incidencia en accidentes con resultados de personas fallecidas por estado de ebriedad. Entonces es una alerta para que las personas eviten el consumo de licor y conducir en estado de ebriedad, que pueden generar un accidente que conlleve a una acusación y una prisión. ¿En qué casos en accidentes con resultados de fallecimiento cabe la mediación? En aquellos casos en donde no existe estado de ebriedad de por medio. Es decir, cuando hay imprudencia por la violación a una norma elemental del debido cuidado. Ahí sí cabe la mediación. Otros casos en donde cabe la mediación, y este caso es un tema también muy sensible, en los casos de incumplimiento de alimentos que pueden perfectamente llevarse a instancia penal. Aquí tenemos el interés superior del niño. Entonces, en este caso, incumplimiento de alimentos, la ley le da la pauta a los progenitores para que solucionen el conflicto a través de una mediación. Tenemos también los casos de violencia de género. Por ejemplo, en los casos en que las penas son menos graves, la ley 779 permite la aplicación del criterio de oportunidad de una mediación siempre y cuando, por ejemplo, si son unas lesiones físicas leves o unas lesiones psicológicas leves, la persona que comete el delito no sea reincidente, que no haya delinquido por ese tipo de situaciones con anterioridad. Perfectamente se puede aplicar la mediación previa o la mediación durante el proceso. Entonces, en ese tipo de conductas sí procede la mediación. Hay otras que no. Por ejemplo, los delitos contra la vida, homicidios es un delito grave, homicidios dolosos estamos hablando, asesinatos mucho menos, o cualquier otra situación de naturaleza grave, la mediación es improcedente. Ok.
Bueno, para ir cerrando, nos gustaría que nos regales sus números de contacto para las personas que estén interesadas o quieran asesoría legal, puedan contactarlo a usted. Claro que sí. Nosotros estamos en nuestras redes sociales como Firma Jurídica HMIM. Estamos ubicados en el edificio Plaza Centroamérica en el 5º piso. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o bien a través de mi teléfono personal que va a aparecer en pantalla, que es el 8973-5092. Y con gusto podemos brindarle la asesoría que necesitan para solucionar cualquier conflicto legal que necesite respuesta. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen para las personas que estén interesadas y quieran asesorarse con un profesional. Pueden contactarlo a través de la información que aparecerá en pantalla. Esto ha sido todo por hoy y seguimos con más de Impacto Financiero.